El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Iglesia Cristiana Príncipe de Paz. Una iglesia que camina con sentido y en un solo sentido hacia Jesús de Nazaret. Muy buenos días, amigos y hermanos en Cristo. Sean bienvenidos a este culto de alabanza y adoración. Hola Katie, ¿estás lista para este culto? Claro que sí, un solo día en tus atrios es mejor que 1000 en cualquier otro lugar. Prefiero ser un portero en la casa de mi Dios que vivir la buena vida en la casa de los perversos. Salmos 84:10. Amigos y hermanos, les queremos comentar que este es un culto diferente, ya que como sabemos, el Día del Niño está acercándose. Por eso los jóvenes y niños de nuestra congregación hemos querido preparar un culto particular, como objetivo alabar y glorificar el nombre de nuestro hermoso Dios. Por ello, ahora damos paso a la alabanza, no sin antes recordarle que tu Señor, con los cánticos de los pequeños, de los niñitos de pecho, has dispuesto tu alabanza. Mateo 21:16. Corazón
gracias a Dios por permitirnos alabarle. Jeremy, ¿sabías que no hay necesidad más grande que la necesidad de Dios en nuestras vidas y su alimento espiritual? Sí, así es. Claro que lo sabía. Por eso, damos paso al pastor Jimmy Vivanco. Escuchemos el mensaje de Dios a través de su siervo. Damos gracias al Señor por la vida de nuestros niños. Gracias de manera particular a Kaylee, a Jeremy por ser los presentadores de este culto. El Señor los bendiga grandemente. Gracias también a los niños que participaron en las alabanzas. El Señor les bendiga mucho, niños. Ustedes son muy especiales para el Señor y también para nuestra iglesia, la Iglesia Cristiana Príncipe de Paz. Y como iglesia le damos la más cordial bienvenida a usted, a este culto, un culto especial, un culto diferente. Queremos hacer esto para que el nombre de Dios se siga glorificando en medio de cada hombre, de cada mujer, cada niño y cada anciano. Que la palabra de Dios, que en este momento va a ser expuesta, llegue a los oídos suyos, pero también a su corazón. Y que en la gracia y en la misericordia del Señor, el Señor nos permita obedecer a su palabra. Hoy estamos celebrando como iglesia también el Día del Niño y queremos utilizar la palabra de Dios para reflexionar un tanto en torno a lo que la Biblia tiene que decir con respecto a estos seres humanos, a estos pequeñitos, que muchas veces nos sacan canas verdes, otras veces nos dan ganas de dejarlos en otra habitación, pero muchas veces nos traen alegría, regocijo a nuestro corazón. Le invitamos a que reflexionemos en la palabra de Dios, esta maravillosa porción que se encuentra en el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versos desde el 13 al 16. Y le quiero pedir que usted me acompañe en la lectura de esta porción bíblica. Usted la tiene ahí en su pantalla. Dice así Dios en su palabra: y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. La palabra clave aquí son niños. Pero quiero decirle también que los niños son muy importantes para el Señor. No son personas de segunda clase. No son individuos que van en un vagón aparte de los adultos. Para Dios son importantes porque el Señor hace con los niños conforme Él quiera. Quisiera presentarle en este día, en esta mañana particularmente, algunos ejemplos, pero me voy a concentrar en dos específicamente. Si usted conoce la historia del profeta Samuel, usted se dará cuenta que él fue llamado desde temprana edad. Su madre lo dejó y lo consagró a Dios. Después de que fue destetado, fue presentado en el templo y allí quedó durante toda su vida. Y este hombre sirvió al Señor muchos años. Pero también hay otro personaje que quizá no es muy conocido. Este fue un rey. Yo le voy a rogar que usted me acompañe al segundo libro de Crónicas. Este rey fue llamado siendo de temprana edad. Segundo libro de Crónicas, en el capítulo 34. Vamos a leer los 3 primeros versos. Y quizá usted se asombre cuando lea estos versos. Y quizá usted diga, ¿cómo es posible que Dios llame a un niño para una tarea tan grande? Acompáñenme, por favor. Dice así la palabra del Señor. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho,
comenzó a buscar al Dios de David su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. ¿Se ha dado cuenta usted que Dios llamó a un niño de 8 años para darle una tarea enorme de ser rey sobre Israel? Y si usted conoce un poquito la historia del rey Josías, nosotros vemos que este rey hizo lo bueno delante de Dios. Fue uno de los pocos reyes que caminó con Dios haciendo lo que Dios le agradaba. ¿Cuándo fue llamado Josías? Cuando era un niño, 8 años. Pero también hay otro personaje, no solamente Samuel, el profeta, no solamente el rey Usías, sino también otro profeta, Jeremías. Le pido que me acompañe por favor con su Biblia al libro que lleva su nombre, el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 1, y vamos a leer desde el verso 4 en adelante. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. Jeremías era un muchacho cuando recibió la voz del Señor llamándole para una tarea. ¿Cuál era esa tarea? De proclamar su palabra. También vemos en el rey David. ¿Usted recuerda la historia cuando David se enfrentó a Goliat? Dice la Biblia que David era un muchacho todavía, más o menos 12 años, y se enfrentó y defendió el nombre del Señor nuestro Dios con valentía. No haga de menos a los niños por ser niños. No los subestime, porque Dios ciertamente tiene un plan para cada uno de ellos. Y el mejor plan que Dios ha diseñado, que Dios ha trazado, es de que sus hijos, si usted es cristiano, conozcan de ese Dios al cual usted adora y al cual usted sirve. Pero déjeme decirle algo, que muy posiblemente nosotros como padres, posiblemente nos convirtamos en los obstáculos para que ellos lleguen al conocimiento del Evangelio del Señor Jesucristo. Le ruego que nuevamente volvamos al libro de Marcos, la porción seleccionada para esta mañana. Capítulo 10, los versos desde el 13 en adelante. Y vamos a leer un versículo por versículo. Dice así: y le presentaban niños. Esta historia tiene que ver mucho cuando el Señor Jesucristo se estaba dirigiendo a Jerusalén, a su muerte. Pero también dice que en este lugar el Señor Jesucristo habló sobre el matrimonio. Hubo una pregunta que le hicieron al Señor Jesucristo acerca del divorcio. ¿Está permitido al hombre repudiar a su mujer?, le preguntaron. Esta es la historia en la cual se desarrolla justamente los versículos que acabábamos de leer. ¿Qué quiere decir con esto? Que para el Señor Jesucristo, para Dios, el matrimonio, la familia, los niños, son parte esencial y fundamental de la vida de todo cristiano. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así dijo el Señor Jesucristo. El contexto de la historia que hoy en la mañana estamos reflexionando tiene que ver con la familia, tiene que ver con el matrimonio. Y como una especie de paréntesis quiero decirle que el propósito central para usted, querido amigo, querida amiga, si usted está casado, el propósito central es de que usted permanezca en esa relación hasta que el Señor así lo decida. Una vez que el Señor dejó claro, establecido el fundamento de la familia, dice que le presentaban los niños para que los tocase. Muchos papás ciertamente estuvieron al lado del Señor Jesús y traían sus niños. Mis hermanos, a veces tenemos la idea de que el Señor Jesucristo era una persona tosca, era una persona que nadie se le podía acercar. Pero según vemos el relato bíblico,
el Señor Jesucristo era tan apacible, tan dócil, tan manso, que los niños tenían acceso a Él. ¿Cuántas de las figuras famosas que nosotros conocemos ahora, cuando llega un niño a tocarlos, muchos de ellos los apartan? No, no me toques, me vas a contaminar. Con el Señor Jesucristo la historia era completamente diferente. Y lo vamos a ver en los siguientes versículos. Los papás traían a sus hijos para que Jesús los tocase. Pero, mire lo que dice la segunda parte del versículo 13. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Aquí vemos el primer obstáculo, un obstáculo grande. Los discípulos, que eran los más cercanos al Señor Jesús, se convirtieron también en el obstáculo que quizás Satanás quiso utilizar para que estos niños no puedan llegar libremente al Señor. Estos discípulos que obraron de alguna manera inconsciente, porque no sabían que en la persona del Señor Jesucristo todos tenemos libre acceso, no solamente los adultos, no solamente los hombres, no solamente los ministros, sino todo aquel que quiera buscar en la persona del Señor Jesucristo perdón de pecados y salvación. Ojalá, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, que nosotros como padres no nos convirtamos, así como los discípulos, en personas que obstaculizamos para que nuestros hijos puedan acercarse libre, confiada y voluntariamente a la persona del Señor Jesucristo. Los discípulos sintieron que estaban haciendo un buen trabajo al reprender a los papás para que no se acerquen a Jesús. Quizá porque pensaron que Jesús estaba muy ocupado. Quizá porque pensaron que el evangelio no era para niños. Les recuerdo que en el tiempo del Señor Jesús, las mujeres y los niños no eran considerados para una labor esencial. Pero para el Señor Jesús, las mujeres, los niños, los hombres, los ancianos, todo tipo de personas son importantes. Y Él no desecha a nadie que con un corazón legítimo y bueno buscan de Él. ¿Cómo podemos actualmente ser obstáculo para nuestros hijos? Muchas veces cuando nuestros hijos están pequeños, nos dicen: papá, mamá, oremos. Papi, mami, leamos la Biblia. Mami, papi, hoy no hemos ido al templo. A veces nosotros nos convertimos en el primer obstáculo. Y le decimos: no vamos hoy al templo porque tengo que trabajar. No vamos a orar porque estoy cansado. No vamos a leer la Biblia porque no la vas a entender. A veces pensamos que los niños no entienden las cosas que están en la palabra de Dios. Mis hermanos, si hay una persona equivocada, es la persona que dice eso. Y le quiero explicar con una ilustración. Todos los niños aprenden a hablar hasta los 4 o 5 años. Todos los niños aprenden un idioma en los 4 o 5 primeros años de su vida. De ahí en adelante, yo quiero hacerle la pregunta a usted: ¿qué idioma ha aprendido después de los 5 años? Tal vez algunos pueden decir: sí, he aprendido un segundo idioma, pero la gran mayoría nos hemos quedado solamente en el idioma materno. ¿Cuándo lo aprendimos? Cuando fuimos niños. Así que no diga que sus hijos, que cualquier niño no va a entender lo que la palabra de Dios tiene para decirle a ellos. Esto es poner un obstáculo a la obra que el Señor quiere hacer en sus hijos o en los demás niños. Versículo 14 dice: viéndolo Jesús, Jesús se percató de que sus discípulos eran un obstáculo para que los niños se acerquen a Él. Se indignó. Si usted ha leído la palabra de Dios, no hay muchas ocasiones en las que Jesús sintió ira. Aquí dice que se indignó, sintió una ira santa, porque los discípulos que estaban en una relación con Jesús muy estrecha, muy familiar, se estaban convirtiendo en obstáculos. Sintió ira, se indignó y les dijo: aquí hay una orden directa, no solamente para los discípulos en aquel tiempo, sino también para usted y para mí. Y la orden es esta: escuche. Dejad a los niños, venid a mí. Dejad a los niños, venid a mí. Nosotros muchas veces gastamos tiempo, energía, dinero, gastamos
recursos en dar una buena educación a nuestros hijos. Queremos que nuestros hijos obtengan una profesión que les sea rentable. Muchas veces buscamos nosotros en nuestros hijos que se casen, que empiecen a tener una familia con personas que los merezcan. Y está muy bien. Pero déjeme decirle algo, es nuestra responsabilidad directa como padres, sobre todo como padres, de llevar a nuestros hijos a los pies de Cristo. Dejar a los niños, dice, venid a mí. Que nuestro esfuerzo, que nuestra dedicación como padres sea todos los días, hasta el día en el que el Señor nos llame a pedir cuentas, o hasta el día en que el Señor se lleve a nuestros hijos. Nuestra responsabilidad directa, suprema, es llevar a nuestros hijos a que tengan un acercamiento con el Señor Jesucristo. Con el Señor Jesucristo. Y aquí vemos una enseñanza muy fundamental. No debemos nosotros como padres llevar a nuestros hijos a otra persona que no sea Cristo en busca de salvación. Repito, nosotros como padres no debemos llevar a nuestros hijos a otra persona que no sea a la persona del Señor Jesucristo en busca de salvación y de perdón de pecados. Esa es nuestra tarea fundamental como padres. Y hoy, en este día, que estamos celebrando el Día del Niño, es motivo más que suficiente como para poder orar por ellos. Padre, yo le ruego que usted ore por sus hijos. Que usted, así como el Señor Jesucristo les imponía sus manos, también usted lo haga con sus hijos. Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. No estorbe cuando un niño está tratando de buscar a Dios. ¿Por qué? Porque la sencilla razón es esta, la dijo el mismo Señor Jesucristo. Porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. ¿Se da cuenta que el Señor Jesucristo los toma a los niños y los pone como un ejemplo? Cualquiera de ustedes que no reciba el reino de Dios como uno de estos niños, no entrará en él, dice la palabra de Dios. Qué gran alegría habrán sentido aquellos papás que llevaron a sus hijos para que Jesús los tocase. Pero qué frustración habrán sentido ellos cuando vieron que sus discípulos les estorbaron. Y nuevamente, qué gran enseñanza pudieron haber sacado los papás de estos niños cuando el Señor Jesucristo toma a uno de ellos, o quizá a muchos, los pone sobre sus rodillas y les llama la atención fuerte a aquellos que estaban obstaculizándoles y les da una enseñanza. Y esos papás de estos niños, yo creo que no pudieron olvidar aquella enseñanza. La enseñanza no fue solamente para los discípulos, la enseñanza fue para las personas, para los amigos, para los padres que llevaron a estos niños delante del Señor Jesús. Y esa misma enseñanza, el Señor Jesús quiere que nosotros la tengamos en mente. Los niños son parte fundamental del reino de Dios. Ya lo vimos con Samuel, que fue llamado y que fue consagrado a Dios desde que era un bebé prácticamente. Ya vimos en la persona del rey Josías, que fue llamado teniendo 8 años para gobernar una nación muy grande. Ya vimos en la persona de Jeremías, el profeta, que fue llamado aún siendo niño. Y le dijo el Señor, desde antes que nacieses, desde antes que te concibieran tus padres, yo ya te conocía, ya te formé, ya te llamé para ser profeta a las naciones. Lo vimos también con el rey David, pero también lo vemos con el Señor Jesucristo. ¿Usted recuerda la ocasión cuando el Señor Jesucristo se extravió de sus padres y que se quedó en Jerusalén por 3 días? Cuando sus padres lo regresaron a Jerusalén y lo encontraron, ¿qué lo encontraron haciendo a Jesús? Tenía apenas 12 años. Lo encontraron en las puertas del templo, sentado, enseñando, discutiendo
con los doctores de la ley. ¿Se da cuenta que los niños para el Señor son muy importantes? No subestime a un niño, no lo haga de menos. Más bien, que nosotros seamos los instrumentos que Dios usa. Digo, nosotros como padres, seamos los instrumentos que Dios usa para que cada uno de nuestros hijos llegue al conocimiento pleno de la gracia y de la misericordia del Señor. Cuando usted voluntariamente decide no compartir con sus hijos la palabra de Dios, usted se está convirtiendo en un obstáculo que quizás Satanás está utilizando. Cuando usted prefiere el trabajo que pasar con sus hijos arrodillados delante del Señor, usted quizás se está convirtiendo en un obstáculo para que ellos lleguen al conocimiento del Señor Jesucristo. Versículo número 16. Dice así la palabra de Dios. Y tomándolos en los brazos. ¡Wow! ¿Quién de nosotros no hubiese querido ser un niño que tuvo el privilegio de estar en los brazos del Señor Jesús? ¿Quién de nosotros no hubiese dado todo por estar en una situación como esta? Por ser quizá uno de esos niños a los cuales el Señor Jesucristo los llamó. No habla de nombres aquí. No nos dice cómo se llamaban los niños. No nos dice cómo se llamaron sus padres. Pero ciertamente nos dice que esos niños estuvieron cerca, quizá abrazados del Señor Jesús, quizá sentados en sus rodillas. Yo me imagino esta escena. Quizá después de llamarles la atención a sus discípulos, el Señor Jesús comenzó a conversar con los niños. ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? ¿Cuántos años tienes? ¿Cómo se llama tu mami? ¿Cómo se llama tu papi? ¿Tienes hermanos? ¿A qué te dedicas? Me imagino esta conversación del Señor Jesús. Y luego, dice, los tomaba en sus brazos. No hay nada más alegre para un padre. Y si usted es padre, usted me va a entender. No hay nada que nos produzca mayor alegría que abrazar a nuestros hijos, abrazar a nuestros nietos. No hay nada que nos produzca mayor gozo, mayor satisfacción que estar con nuestros hijos. Así como estos niños tuvieron ese privilegio, el Señor también nos da el privilegio a cada uno de nosotros. Usted que es papá, o quizá usted que es maestro de escuela dominical, vea en esos niños, vea en esos bebés. En nuestra iglesia tenemos algunas aulas dentro del departamento de educación cristiana. Tenemos desde los bebecitos, los más chiquitos, le llamamos sala cuna. Si usted es profesor o profesora de sala cuna, vea en esos niños, que aunque ahora son bebés y que aparentemente no aprenden nada, que aparentemente hacen mucha bulla, que aparentemente lo único que ellos saben hacer es jugar. Aproveche ese tiempo. Y le hablo a usted, maestro o maestra de escuela dominical, no necesariamente de nuestra iglesia, de cualquier otra iglesia. Si usted me está escuchando en esta mañana, dedique mucho tiempo para preparar la lección bíblica, porque esos niños ciertamente van a aprender de usted. Yo quiero aprovechar esta oportunidad para dar gracias a uno de estos maestros que yo tuve cuando era niño. En primer lugar, quiero dar gracias a mis padres, a mi papá, a mi mamá, que desde temprana edad nos llevaron a la escuela dominical y nos acercaron al Evangelio del Señor Jesucristo. Pero también quiero dar las gracias a un maestro en particular. Tuve muchos profesores en la escuela dominical, pero de una manera singular yo recuerdo a uno de ellos, que aunque han pasado los años, todavía recuerdo sus enseñanzas, porque este maestro compartió del amor del Señor. No solamente compartió historias bíblicas, sino que nos enseñó cómo obedecer al Señor Jesús. Y yo quiero utilizar este medio para darle las gracias a mi hermano Julio Chamba. Mi hermano, si usted me está escuchando,
el Señor escuchó sus oraciones, al menos conmigo, y sé que también con muchos de los niños que fuimos sus alumnos. Allá, hace más de 30 años. No sé si recuerda usted, pero nosotros lo recordamos con singular afecto. Porque en lugar de convertirse usted en una persona que nos alejaba del Señor Jesús, Dios lo utilizó a usted para que niños de 9 años, de 10 años, de 11 años, tengamos un acercamiento con el Señor Jesús. Yo bendigo su vida. Si usted es maestro, si usted es maestra, si usted es pastor, si usted es misionero, pero sobre todo si usted es padre, yo bendigo su vida, porque en sus manos tenemos un valioso tesoro: educar, instruir a nuestros hijos, llevarlos por el camino del Señor. Porque déjeme decirle algo, los años pasan rápido, nuestros hijos crecen como la espuma. Hoy los tenemos en nuestros brazos como bebés, como niños. Hoy les cambiamos su ropa, hoy les cambiamos sus zapatos, hoy quizá estamos cepillando sus dientes. Quizá en estos días usted tenga a sus hijos que todavía los peina. Déjeme decirle que en un abrir y cerrar de ojos, sus niños van a crecer. Lo que nosotros, a través de la palabra de Dios, sembramos en el corazón de cada uno de ellos es lo que realmente importa, es lo que realmente tiene sentido. Es mi oración que usted y yo como padres seamos instrumentos que Dios utiliza para que estos pequeñitos lleguen al conocimiento de la palabra del Señor. Y quiero terminar con una porción bíblica que se encuentra en Mateo capítulo 18, versículo 14. Quiero que por favor me acompañe. Mateo capítulo 18, verso 14. Dice así la palabra de Dios: así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. La voluntad de Dios es de que todos los niños lleguen al conocimiento pleno de su palabra. ¿Cuál de ellos tres te parece que fue el prójimo del hombre asaltado por los bandidos? El que tuvo compasión de él. Pues veías tú lo mismo. Dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Puedo asegurarles que el que no acepta el reino de Dios como un niño no entrará en él. El que recibe a este niño en mi nombre me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe también al que me envió. Por eso el más pequeño de ustedes es el más grande. Y quiero terminar la exposición de esta mañana leyendo nuevamente el versículo número 16. Dice: y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Tengo aquí en mis brazos a un niño. Su nombre es Benjamín. Me imagino al Señor Jesús con niños quizá de esta edad, un poco más grandes, un poco mayorcitos, pero lo que el Señor Jesucristo aquí me enseña es de que Él los tomó en sus brazos. Él los abrazó. Quizá también hizo dándoles un beso. Pero lo que más me gusta de toda esta porción bíblica es que Él los bendecía. Quiero que me acompañe orando, y si usted tiene sus hijos ahí cerca, por favor tómelos con usted, abrácenlos y acompáñenme en esta oración. Señor mi Dios, soberano, eterno, tú eres el creador de todo, Señor. A ti te ha complacido, Señor, llamar a niños, aún antes de que naciesen, Señor, para que sean instrumentos en tus manos. Señor, gracias porque para ti los niños son muy importantes.
Señor, te ruego que así como tú lo hiciste un día, cuando te trajeron a esos niños y los tenías en tus brazos y los bendecías, yo te ruego, Señor, que tú bendigas a todos nuestros hijos, que tú bendigas a todos los niños, Señor, que están en nuestra iglesia, que tú bendigas, Señor, a los niños que se acercan a ti con un corazón sincero, porque así son los niños, son sinceros en todo. Bendito Señor, a nosotros como padres, ayúdanos para ser instrumentos útiles y no obstáculos de ellos. Cuídalos, protégelos, y en tu gracia y tu misericordia, que algún día, Señor, ellos puedan obedecer a esa invitación que tú les haces, para que formen parte de tu familia. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Doy gracias a Dios por su compañía en este culto. Es verdad, y por eso los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales que a continuación van a salir en pantalla. También los invitamos a unirse a nuestra reunión de oración a través de la plataforma Zoom, de lunes a sábado a las 7:30 de la noche. Y también no te olvides de invitarlos a nuestras reuniones de jóvenes a las 3 y a las clases de escuela dominical a las 4, en la misma aplicación y en el mismo día. Esperamos su compañía en el siguiente culto y a lo largo de esta semana. El Señor los bendiga. Hasta la próxima semana. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Iglesia Cristiana Príncipe de Paz. Una iglesia que camina con sentido y en un solo sentido hacia Jesús de Nazaret.